y es que han habido, primero, avances y desafíos para el sector empresarial. Empiezo con los avances, y yo creo que ahí ya les he mencionado un poco que más o menos, en cuanto a las empresas, vemos más avance en gran sector empresarial, principalmente en empresas que tienen matrices extranjeras o que tienen que responder a sus casas matrices en países como la Unión Europea o otro, porque responde también a los estándares que se están manejando en otros países. Por otro lado, también vemos empresas peruanas que también están dando estos avances. De hecho, que hay sectores que por su propia actividad operativa, en algunos casos están más expuestos al riesgo que otros, y además por la propia regulación, por ejemplo, en el caso de minería, está claramente metido en el corazón la gestión de los riesgos y de los impactos, porque forma parte de nuestra actividad. Por ejemplo, el sector minero energético tiene muy marcada esa posición porque forma parte de las cosas que tenemos que gestionar. Entonces hay avances en cuanto a empresas que tienen política, tienen un buen gobierno corporativo, hacen análisis de riesgo, tienen sistemas de gestión de riesgos e impactos, capacitan a sus trabajadores, exigen las capacitaciones a sus cadenas de suministros, tienen planes de gestión social, planes de capacitación, cláusulas en los contratos que exigen el alineamiento a las políticas, tener procesos de debida diligencia. Otras han avanzado, por ejemplo, en lo que es tener mecanismos de consultas, quejas y reclamos, otras en lo que es la evaluación y el monitoreo y el ajuste, y algunas ya están dando un paso más adelante con lo que es la comunicación o lo incluyen en sus reportes, por ejemplo, en principios voluntarios o en sus reportes de sostenibilidad. Hay una variación en cuanto a los niveles de avance y maduración que tienen. Hay gremios que están más avanzados que otros principalmente. Hablaremos ahora sí un poco de los desafíos que tenemos, que son muchísimos, ustedes los conocen al igual que yo. El primer punto de arranque es invitarlos a introducir al momento de la discusión de las políticas públicas o al momento de que estemos discutiendo juntos en el espacio multiactor este enfoque diferenciado, el enfoque gradual, el enfoque progresivo, y entender que las empresas tienen, el tejido empresarial peruano es diverso, distintos tamaños, distintos alcances, distintos niveles de exposición al riesgo. Entonces, eso es importante para poder construir, porque inclusive dentro del propio sector privado, una cosa es la realidad de minería, de hidrocarburos, de energía, de farmacia, de construcción, cada uno es un mundo distinto. Entonces, yo puedo hablarles ahora un poco humildemente de cómo hacer un proceso de vía de diligencia en minería con Jessica o con Bettina, pero no podría hablarles de cómo hacer el proceso de vía de diligencia en una empresa productora de zapatos. Sí conozco la metodología, pero no conozco la realidad de la producción de los zapatos. Entonces, eso hay que conocerlo también. Y forma parte también de la discusión y de las capacitaciones que tienen que darse según ese enfoque diferenciado. Otro tema muy importante que quiero dejarles ya como reflexión final, el tejido empresarial. La data viene con FIEP, se puede compartir, de hecho se ha compartido para las líneas de base, y ahí conocer que tenemos un gran sector formal y tenemos una economía subterránea, que está compuesta por la informalidad, por un lado, y por el otro lado también tenemos un problema serio que lo estamos viendo todos los días en televisión nacional, que es la ilegalidad. Respecto al sector formal, solamente una muestra para darles una muestra de qué estamos hablando, tenemos un promedio, según la ENAJU, de 6 millones de MIPES. Y esto es estrictamente vertical. A menor nivel de trabajadores, mayor nivel de informalidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de 1 a 10 trabajadores, el 88% es informal, versus un 10% aproximadamente o 12% formal. De 11 a 50 trabajadores, 49% de informalidad. De 51 a más, 16% de informalidad. ¿Qué nos dice esa data? Que estamos en un tejido empresarial altamente vulnerable, diverso, ¿no? Y que a mayor nivel de trabajadores, o sea, la empresa más chiquita está expuesta a mayor nivel de informalidad. Y a eso súmele una línea de premios Nobel de Economía o de Kassalstein cuando nos habla del costo de los derechos. Hacer procesos de vía de diligencia, tener un oficial de derechos humanos, tener un responsable, como puede ser en mi caso en la empresa donde trabajo, participar en gremios, significa un costo. Hay empresas que pueden asumir y están en mejor capacidad de incorporar esos costos que evidentemente redundan en sostenibilidad. Pero los invito a reflexionar de las micro, las medianas, las pequeñas empresas, que muchas veces el gerente es a su vez el contador y a su vez es el vendedor y a su vez es el relacionista público y a su vez va a exponer aquí, a traerles la problemática que tiene en su empresa. ¿Cómo avanzamos todos? Como dice Luis Lissing, que nadie se quede atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entendiendo que estamos en un sector diverso y es altamente complejo, pero que estamos aquí discutiendo porque queremos avanzar. Por otro lado, tenemos el gran problema de la ilegalidad.
Lo han visto en el caso Poderosa, con el caso de la minería ilegal. Estamos hablando de 6.000 millones que se mueven anualmente en la minería ilegal. Eso le resta al país el 22% del Producto Bruto Interno. Ese es el problema que tenemos. Y que también es un problema para el sector formal. Porque ¿cómo gestiono mi debida diligencia en derechos humanos cuando mi vecino es ilegal? Y mi vecino no es que es... No, mi vecino está haciendo ejecuciones. Hay 9 muertos, 17 heridos. En ese contexto también yo tengo que prepararme como empresa a gestionar mi diligencia internamente, pero también tengo un contexto externo. Y finalmente, para ya con esto cerrar, riesgo país. Volatilidad, necesitamos predictibilidad, necesitamos generar confianza, necesitamos institucionalidad, seguridad jurídica. 2 centrales de riesgo como Moody's o Standard & Poor's han bajado un poco la calificación de riesgo, estamos con este problema a nivel país. Entonces, hay un conjunto de problemas. En medio de este universo diverso que les acabo de mencionar, hay esfuerzos en distintos gremios empresariales, en la CONFIEP, en las cámaras de comercio, en organizaciones como el Perú. Agradecemos evidentemente el proyecto CERAL, acabamos de tener una conversación a nivel de 2 gremios, agro y minería. Hay un compromiso de parte de ellos de poder colaborar con nosotros y hay una respuesta positiva también de, evidentemente hay necesidades de capacitación, ya se están avanzando las conversaciones a nivel de agro y se han avanzado las conversaciones a nivel del sector minero para también, necesitamos capacitación y cómo vamos avanzando con las empresas. Pero sí los invito a reflexionar un poco a este gran problema que tenemos como país, para construir las cosas de abajo hacia arriba, escuchando a las empresas y escuchándonos todos podemos tener un mejor diálogo y poder construir conjuntamente este tema que es importante, porque genera valor y contribuye con el sostenimiento.